Ese mensaje es un mensaje especial también por la fecha. Se llama Navidad es humildad. Entonces yo quiero que vayas en tu Biblia, todos a su Biblia. Vamos a leer primero Lucas 1, 26 al 35. Vamos a hacer unas lecturas aquí un poco extensas. Lucas 1, 26 al 35. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ok. Dice aquí, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ok, vamos un poquito más adelante en la historia. Lucas 2, del 1 al 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Ok. En la historia del cristianismo en general, ¿verdad? La historia va así. Dios desciende para ascender de nuevo.
Y ese es el nacimiento de Cristo Jesús. La encarnación de Dios hecho hombre, la encarnación de Jesús, junto con su resurrección, son los dos milagros centrales del cristianismo. Cualquiera de esos dos que quitáramos, no podríamos sostener nuestra fe. Pero entendemos claramente que Dios se hizo hombre en ese bebé que estaba naciendo ahí, y sabemos perfectamente que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Estos pasajes nos muestran, ¿verdad?, la historia que ocurrió tanto cuando María queda embarazada como cuando María tiene a su bebé y nace el bebé, nace Jesús. Pero detrás de escena, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, detrás de escena vamos a ver lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Y está en Filipenses, ahora ve conmigo, Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Mientras llegas ahí, te cuento que se cree que esta porción de la escritura era un canto, era como un himno que cantaban los cristianos, los primeros cristianos. Parece que tenía música y se cantaba, y bueno, simplemente Pablo lo puso aquí. Y eso es lo que está pasando detrás de la escena que ya vimos, tanto en la concepción de Jesús como en el nacimiento de Jesús esa noche. Dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que estaba pasando en el plano espiritual. El propósito principal de la descripción que acabamos de leer es llevarnos a vivir con la misma actitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una actitud, obviamente, de humildad. Hay tres características que definen ese perfil de un siervo, de alguien que está para servir, como vino Cristo Jesús a este mundo, como lo fue nuestro Señor Jesús. Y cada uno de nosotros debe desarrollar en su propio carácter la misma actitud que tuvo Dios haciéndose hombre, viniendo a este mundo esa noche y tomando forma de hombre, estando en la condición de siervo, y luego hacerse obediente y entregar su vida por ti y por mí. Y eso Pablo lo toma así como esto espiritual que pasó debe ser algo que marque nuestras vidas, un antes y un después también. Si no hay un antes de Cristo y un después de Cristo, algo te falta, algo pasa ahí. Porque cuando Cristo entra en la escena de nuestras vidas, del mundo, hace un parteaguas. Y Él lo hace a través de la humillación, de la humildad que Él pudo desarrollar y tener. Entonces, Navidad es humildad. Ese es el título de este mensaje. Vamos a estudiar Filipenses 2 del 5 al 8 en 3 puntos. Renunciar a los privilegios, adoptar la condición de esclavo y caminar en la voluntad de Dios. 3 características que definen el perfil de un siervo. Entonces vamos aquí a nuestro primer punto aquí. Navidad es humildad, debemos renunciar a los privilegios tal como Dios se hizo hombre y renunció a sus privilegios. El pasaje dice de esta manera: haya pues en ustedes, y está hablando a las iglesias cristianas, ¿verdad? Todos los que estamos aquí. Haya pues en ustedes este sentir o esta actitud. Debe ser algo que nace del corazón, obviamente no es algo hipócrita, debe ser algo del corazón, una actitud, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, y debemos ser igual a Él. De hecho, nuestra vida cristiana es un caminar yendo a parecernos más a Cristo. Unos se parecen más, otros se parecen menos,
pero todos debemos caminar hacia el ideal que es Cristo Jesús. Por eso dice, haya en ti esta actitud, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a ver cuál fue esa actitud o ese sentir, que siendo en forma de Dios, Cristo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cuando la palabra de Dios habla de que Jesús se despojó de su deidad, no es literalmente que ya no era Dios, ¿verdad? Entendemos perfectamente y lo vemos actuar en su vida como Dios también. Tenía omnisciencia, camina sobre el agua, levanta a los muertos. ¿Quién más podría hacer eso? Perdona pecados. Ok, eso es Dios, porque Jesús es 100% Dios. Entonces, ¿a qué se refiere con que se despojó de sí mismo? Se refiere precisamente a renunciar a sus privilegios, a desechar mis derechos, a desechar sus derechos como Dios. Aunque Jesús fue 100% Dios, 100% hombre, el inicio de la encarnación empieza al renunciar a sus derechos como Dios. ¿Han visto una serie que se llama Jefe Encubierto? Bueno, ahí el jefe sigue siendo jefe, el dueño de la empresa sigue siendo el dueño de la empresa, los papeles siguen a su nombre, pero él se introduce en la empresa como cualquier empleado y se pone y que lo capaciten y empieza y quiere ver cómo es el mover de sus empleados, vistiéndose él como un empleado. Exactamente lo mismo es lo que está haciendo Dios en Cristo Jesús. Él sigue siendo Dios, pero renuncia a sus derechos para venir con nosotros, estar con nosotros. El Dios glorioso, el Dios sublime, vino a este mundo despojado de sus derechos. Y eso nos indica el camino a nuestra condición de humildad. ¿Por qué si Dios, hecho hombre, Cristo Jesús, nace pobre en un pesebre, que lo hemos idealizado el pesebre, pues pesebre Jesús, ¿verdad? No, un pesebre era donde comían los animales, ¿verdad? Eso es un pesebre. Estaban ahí, por eso en los nacimientos ponen la vaquita, el borreguito, ¿verdad? Y así, pues es que estaban en el establo, digamos, ¿verdad? En donde está el ganado, los pollos y demás, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero Dios, con su gloria, digamos, no decidió, bueno, voy a ir, pero voy a nacer en el palacio del rey. No, ¿verdad? Voy a ir y voy a nacer en el hospital, ¿verdad? Así es súper lujo. No. Vino y se humilló, desechó sus derechos. Ahora, si debemos de tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, ¿qué es lo que nos hace pensar que nosotros como hijos de Dios podemos tener derecho a algo? Si Cristo Jesús no tuvo derecho de nada y yo debo tener la misma actitud que Cristo Jesús, yo no tengo más lo que Dios me dé, ni siquiera lo merezco. Era un pecador. Y solo por gracia soy lo que soy, solo por gracia tengo lo que tengo. No hay ningún derecho que yo pueda reclamar. Es que yo soy. No soy nadie sin Dios. Y lo que soy, lo soy por Él. Así que yo renuncio a mis derechos. Y esa es la actitud que todos deberíamos tener, es lo que dice el pasaje. Juan 10:30, queda claro, dice Jesús, yo y el Padre uno somos. ¿Ok? Dios hecho hombre, 100% Dios. Pablo lo dice en Colosenses 1:15 de esta manera. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. ¿Querías ver a Dios? Podías ver a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Nosotros no pudimos, primero porque no vivimos en ese tiempo, en el lugar donde Jesús anduvo, y no habían cámaras fotográficas ni nada de eso, ¿eh? Por eso no podemos ver la imagen del Dios invisible.
Luego a veces el que ponen ahí en la imagen es el Buki. Cuidado, cuidado, ¿verdad? Alguien salió también diciendo que lo habían pintado y era la clásica imagen de Cristo Jesús. Les decía, soy yo. Luego ahora ven Los Elegidos, ¿no? The Chosen, la serie. Y ahora este cuate creen que es Jesús. Porque literalmente cuando el Jesús real anduvo entre nosotros, tú lo veías y era la imagen del Dios invisible. Él era Dios, ¿ok? El primogénito de toda creación. Jesús ya existía, no es que ahí empezó a existir. Jesús estaba desde el principio con el Padre. Lo menciona Juan varias veces, ¿verdad? Pero él renunció a sus derechos. Él renunció a sus derechos. Lo vemos, nada más traje este ejemplo, pero hay varios ejemplos. Mateo 4 en la tentación del diablo. Y dice ahí Mateo 4, 3 y 4, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál pan te imaginas tú? A ver, vamos a ver. Una concha, ¿verdad? Una dona, una Krispy Kreme, un tiramisú, no sé, ¿verdad? Y con hambre, porque ya llevaba 40 días y 40 noches en ayuno. Y dice la palabra de Dios que tuvo hambre. ¿Ok? También tenía hambre, también Jesús se cansaba, cansado del camino, se paró en un pozo y bla, bla, bla. Eso es renunciar a tus derechos. ¿Sabes que Dios no se cansa? Pero Jesús se cansó como un hombre, tuvo hambre como un hombre y luego lo retan. Pues si eres Dios, si eres el Hijo de Dios, a ver, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿lo podía haber hecho? Decirle a una piedra, te conviertes en pan. Claro que sí, pero no lo hizo. Él dijo, no solo de pan, perdón, aquí lo traigo el 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y no convirtió la piedra en pan. Él renunció a sus derechos. ¿Por qué creemos nosotros que podemos tener o reclamar derechos si Jesús no los tuvo? Tampoco el hecho de renunciar a los privilegios fue que tampoco podía tomar su posición de Dios, ¿verdad? Él denegó su posición. Y muchos de nosotros nos manejamos, o en el mundo allá afuera, espero que no nosotros, pero en el mundo allá afuera se maneja por la posición que tienes. Si eres un obrero, si eres el jefe, ¿verdad? El de supervisor y luego pues el director. Y ahí va uno subiendo, ¿no? En la escalera y pues resulta que el jefe es menor que el director y cuando te ofrecen de director pagan lo mismo. Pero el título, oh, ya soy director, ¿verdad? No importa que me paguen lo mismo, la onda es el título. La gente se maneja por títulos. Nosotros, una persona que va a seguir la actitud que tiene Cristo Jesús, que tuvo Cristo Jesús al venir a este mundo, es una actitud de negar las posiciones. Otra vez, no soy quien soy si no fuera por Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo? No somos más que lo que Dios quiere que seamos. Despojarse de sí mismo incluía el no ocupar su posición sublime para venir a ser el más humilde y manso de todos los hombres. El creador de todo, imagínate esto en tu cabeza, el creador de todo, el que dijo, sea la luz, y fue la luz. El que podía no solo convertir las piedras en pan, podía decir algo y salir estrellas. Simplemente diciéndolo, convertir polvo de estrellas en galaxias. El creador de todo se sometió a las leyes de la naturaleza. El que impuso la ley. ¿Te acuerdas cuando sube Moisés al monte y le da las tablas de la ley? Dios, hasta con el dedo de Dios escribió, así como el himno nacional también. De ahí lo sacaron, ¿no? Con el dedo de Dios dice que escribió ahí, nada más que a Moisés se enojó y las quebró. Luego Dios lo puso a escribir a él. Pero
Esas leyes que nadie nunca pudo cumplir, Dios las impuso. Y al imponerlas Dios, ahora Jesús se tenía que someter a un juicio injusto y una muerte cruel en las manos de hombres. Y el que puso la ley ahora se sometía a la ley. El que puso la ley ahora se sometía a la misma ley. ¿Y sabes qué? La cumplió a la perfección por ti y por mí, en nuestro lugar. Jesús no solamente murió en tu lugar, Él vivió una vida perfecta en tu lugar. Él vivió una vida perfecta en tu lugar y ese Jesús se sometió a la misma ley, incluido un juicio injusto y una muerte cruel en manos de hombres que Él mismo formó. Eso es renunciar a las posiciones, renunciar a los derechos. Eso es humildad, hermanos, aquí, amigos todos. Cuando alguien se aferra a una posición o busca posiciones, no estás teniendo la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Dios pone reyes y ¿qué crees? Quita reyes. Y Él hace lo que quiere, ¿verdad? ¿Quieres ver a Jesús renunciando a su posición? Mateos 26, 53, lo están arrestando. Y saca la espada y dice Pedro, pues aquí nos armamos todos, ¿verdad? Aquí nos morimos todos, ¿cómo que no, verdad? Y lanza la espada y le corta la oreja a alguien. No creo que le haya querido cortar la oreja, yo creo que le quería cortar el cuello, ¿verdad? Y le dice Jesús, ey, espérate. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles si soy el Hijo de Dios? Esa es mi posición. ¿Sabes cuántos son 12 legiones de ángeles? Alrededor de 70,000 ángeles es lo que Jesús está diciendo. Nada más para que me defiendan. ¿Lo hizo? No, dice, pero entonces ¿cómo cumpliríamos lo que tiene que pasar? Pero Él renunció a su posición. Luego se lo enseña a sus discípulos en Mateo 20, del 27 al 28. Yo quisiera que fueras también en tu Biblia, Mateo 20. Ve ahí a Mateo 20, porque vamos a leer un poco más. Mateo 20. 20. Vamos a empezar ahí. Dice, entonces van caminando ahí, dos de sus apóstoles llevaban a mamita ahí a un lado. Mami, ayúdame mami, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso con los jóvenes, por favor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo a Jesús, ¿verdad? Y allí iban sus niños, ¿verdad? Sus hijos. Y postrándose ante él, le pidieron algo y le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ay, mira la posición. Cómo nos encanta, ¿verdad? Que nos llamen maestro, decía Jesús también. Nos encantan las posiciones y cuando no te dan la posición, muchos no tenemos la actitud de Jesús. Y Él se los enseña a sus discípulos y le dice, ay mujer, entonces Jesús le respondió, no sabes lo que pides. ¿Puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Le está diciendo, ¿vas a morir por mí? Le dijo, sí puedo morir por ti, le dijeron los dos jovencitos. Versículo 23, y Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. De mi vaso beberéis. Jacobo y Juan murieron por Cristo Jesús. Uno, dicen, murió lanzado desde la cúpula de una torre, lo aventaron, cayó, todavía estaba vivo y lo apedrearon hasta que murió. Eso cuenta la historia de la iglesia. Y Juan murió en la cárcel, anciano. Sí, pudieron beber del vaso y del bautismo con que Jesús fue bautizado.
Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, mujer, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra estos hermanitos, ¿verdad? Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, y entonces les enseña: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y eso debemos convertirnos todos en servidores de Dios, en servidores unos de otros. No hay posiciones. Si la posición llega a ser un problema, de verdad, yo les quito las posiciones a todos, incluidos a mí, y le damos acá como miembros todos de la iglesia. No es cuestión de posiciones, todos estamos para servir. ¿Quieres subir? Vas a subir sirviendo. Entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. Hablando de él mismo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esa es la actitud que debemos tener todos aquí. Mi vida no es para tener una posición. Si yo, por ejemplo, hoy soy el pastor, hermanos, Dios me puso aquí. Y no es una posición de señorearme de la gente. Si alguien te dijo que yo me señoreo de la gente, es una mentira. Lo único que estoy haciendo es ayudarte a alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. Para servirte. Y puedo dar mi vida en eso. De hecho, la estamos dando. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué otra cosa hizo Jesús al venir a este mundo? Bueno, ya dijimos, cada uno de nosotros tiene la obligación de seguir el ejemplo de Jesús, desechar sus derechos, renunciar a todo, a ser tratado como digno de algo en especial. Estamos todos aquí para servir a nuestro Dios y no a nuestros intereses personales. ¿De acuerdo? ¿Es que estoy enojado? No estoy enojado. Oye, pero Jesús está hablando con autoridad a sus discípulos. Yo creo que debo hablarlo como con autoridad. La autoridad que tiene la palabra de Dios. Yo no tengo más autoridad fuera de la palabra de Dios. Si te lo digo así, es porque la palabra de Dios lo dice de esa manera. Amén. Estamos todos aquí para servir a nuestro Dios, no a nuestros intereses personales. ¿Qué otra cosa es humildad? Es adoptar la condición de esclavo. Y vamos a ir ahí. Ahora sigue diciendo el pasaje. Filipenses 2, 7 al 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Siervo. La palabra siervo ahí, ustedes saben, los que saben griego aquí, es doulos. Y doulos era un esclavo, o sea, debiera decir ahí esclavo para que entendamos mejor. Tomó una forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Dios hecho hombre. No solamente hombre, dice versículo 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo un esclavo. Un esclavo, déjame decirte, no poseía nada. Ese doulos, la palabra que se utilizó ahí, un esclavo no poseía nada. Ni siquiera la ropa que llevaba puesta le pertenecía. Todo lo que tenía, incluida su propia vida, su familia, todo, no le pertenecía. Todo era pertenencia de su Señor, de su amo. No poseía tierras, casas, joyas. No tenía negocios, no tenía un carro, un caballo. Bueno, tú ves a Jesús pidiendo prestado un burro. ¿Te acuerdas?
Vayan y díganle que luego se lo regreso, nada más es para entrar aquí en Jerusalén sentado en un burro para que se cumpla la profecía, pero no tengo burro, me prestan uno. El Rey de Reyes, el dueño de todo, pidiendo prestado un burro. ¿De dónde nosotros podemos tomar, verdad, esa condición de ser dueño de cosas? Hablamos de eso en los mensajes anteriores. Ahora, no es que se le impuso a Jesús ser así. Él mismo, dice ahí, Él se humilló a sí mismo. Una cosa es que Dios te humille, otra cosa es que te humille a alguien, pero otra cosa es que tú mismo tomes una posición humilde. Y de eso estamos hablando. Porque Dios sabe humillar a la gente altiva. Dice, Dios los humilla. Nada más es cuestión de tiempo. Y es una advertencia de parte de Dios. En Proverbios varias veces lo dice. Y por toda la Biblia hablando de humildad. Gente que fue exaltada como el rey Nabucodonosor, que decía, uy, miran mis palacios y todo lo que tengo. Y vino un juicio de parte de Dios sobre él y andaba como bestia. Se le botó la canica, dice ahí. No dice que se le botó la canica. Se volvió loco. Y pastaba con las bestias del campo y comía hasta que reconoció a Dios como el rey superior a él. No poseemos nada. Lucas cuenta, él se volvió autoservidor y Lucas cuenta, al parecer, parece que fue otra ocasión y no un pasaje paralelo al que leímos. Pero dice aquí Lucas 22, 24 al 27, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Otra vez, parece que es otra. Y entonces les dijo Jesús, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, los que sobre ellos tienen autoridad son llamados hasta bienhechores. Padre, ¿verdad? Que puedas, pero no así entre ustedes. O sea, aunque te ganes una posición, digamos, porque eres bien buena onda, porque, wow, no, denle, ¿verdad? Ahí todo el crédito y las posiciones. Pues dice Jesús, aunque sean llamados bienhechores, entre ustedes no será así. ¿Sabes quién es el mayor entre ustedes? Como el más joven. Y el que dirige, como el que sirve. Y esa es la esencia de el liderazgo para los que son líderes en esta iglesia y los que pretenden ser líderes en esta iglesia. El liderazgo es entrarle a servir. ¿Están de acuerdo? Quiero oír el amén de los líderes, ¿verdad? Porque entonces si no has entendido que estamos aquí para servir y no para servir a tus intereses, para que alcances lo que tú quieres, lo que tus sueños. Aquí no se trata de tus sueños ni de tus intereses, ni menos si eres un líder de esta iglesia. Aquí se trata de poner tu vida, de servir. No será así entre ustedes, sino que sea el mayor entre ustedes como el más joven, el que dirige como el que sirve. Y luego les presenta una ilustración muy clara, porque dice, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve en un restaurante, vamos a decir? Tú llegas al restaurante, no, pásele, ¿verdad? No, tiene reservación, señor, ¿verdad? No, pues aquí yo me paré aquí, ¿verdad? Y llegué, no, dígame su nombre, como si fuera algo, me van a dar una silla mejor o qué, por el nombre. Pues Sergio Cifuentes, ya, pásele por favor, ¿cuántos son? No, pues, pásele por aquí, ¿verdad? Y te llevan a la mesa, te jalan la silla y te sientan ahí para el niño, la sillita especial y ponga aquí déjeme el abrigo, por favor, ¿verdad? ¿Se han estado en restaurantes así? Si no has estado, bueno, ve una película entonces. Oye, pero te tratan mejor que en la casa casi, ¿verdad? Y todo es servir rápido, ¿verdad? Y inmediatamente y que no se tarde mucho y el plato, hasta el plato está caliente.
para que no se te enfríe la comida. No, es otra onda, ¿eh? ¿Quién es el importante ahí? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa. ¿No es el que se sienta a la mesa, dice Jesús? Hey, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús no está sentado a la mesa, Jesús está sirviendo. Y esa es la actitud que busca Jesús que nosotros tengamos. Cuando Dios se hizo hombre en esa Navidad, venía para servirnos a nosotros, no para ser adorado, no como rey, no como un gobernante que pudo haber sido. Él vino a dar su vida por ti, por mí, para servirnos. ¿De dónde sacamos nosotros que la gente está para servirme? Que yo voy a decir que hace y que no. Estamos aquí para servirlos. Yo estoy entre ustedes, dijo Jesús, como el que sirve. No solamente es un autoservidor, inventé esa palabra. Él se auto-humilló, dijimos, ¿verdad? Él se humilló a sí mismo. El momento impresionante de la humillación de Cristo, tal vez no fue cuando nació entre pobres y lo envolvieron en pañales y lo pusieron en el pesebre, aunque ya eso es humillar a Dios, que naciera de esa manera, en ese lugar, puesto en un lugar sucio, ya es bastante humillación. ¿Sabes cuál fue la mayor humillación, autohumillación de Cristo? La cruz. El arresto, lo que pasó esa noche donde lo golpeaban, lo escupían, se burlaban de él, blasfemaban. Dinos quién te golpeó, a ver, adivínanos, ¿verdad? Y lo golpearon una y otra vez. Tiene un juicio que era un circo, nada más. Injusto. Lo despojan de sus ropas y lo suben a una cruz. Al Hijo de Dios. Al Dios hecho hombre. Eso es autohumillación. ¿De dónde nosotros buscamos gloria? Si eso hicieron en Cristo Jesús, dice Pablo, esperen lo mismo ustedes. Si se burlaron de Él, se van a burlar de ti. Si lo menospreciaron a Él, te van a menospreciar. Si lo abandonaron a Él, te van a abandonar. Yo lo entiendo. Dice, bienaventurado eres porque estás sufriendo lo mismo que Él sufrió. Déjame darte la profecía donde viene cómo fue que pasó esto. Isaías 53, pudiéramos leerlo todo. Angustiado él, dice ahí nada más el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, dice, fue llevado al matadero. ¿Has visto a los corderitos? Son como mascotas. Ahí va el corderito, de repente sale una oveja media brava, ¿verdad? Pero no, generalmente se dejan y tú las acaricias y ahí las traen hasta los niños. Y ahí están y van y les cortan así la lana y ellos tranquilos, pero igual así van y les cortan el cuello y hacen una bonita barbacoa, bien rica. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y sigue el capítulo 53 de Isaías, describiendo la autohumillación de Cristo Jesús. Pablo lo resume de esta manera en 2 Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Wow. Ahora, tú lo ves en Jesús y dices, no, te amo Jesús. Bueno, empezamos el estudio, el pasaje diciendo, esta misma actitud, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, debe estar en ti. Donde por amor yo hago cosas para servir a otras personas, cosas para servir a Dios. Si tengo que sacar de mis recursos, lo sacamos sin problema.
para enriquecer a otros. Él fue esclavo humillado, auto-humillado. Un esclavo humillado sería una buena y clara definición de quién fue Jesús en su primera venida. Esclavo humillado. Pero eso nos lo hizo para dejarnos ejemplo, dice en otro lugar, para que sigamos sus pisadas. Ese bebé en el pesebre debe recordarnos siempre la característica principal de un hijo de Dios, su condición de esclavo de Dios. ¿Ok? Última cosa aquí, última característica de la humildad de Jesús, de la humildad de Dios hecho hombre. Dice que caminar en la voluntad de Dios es el último punto, caminar en la voluntad de Dios. El pasaje dice en el versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Ahora, ¿cuál es la característica? El Hijo de Dios debe caminar en la voluntad de Dios, no en sus propios caminos que Él se crea, no en sus propias ambiciones que Él tiene, no en sus propios deseos que quiere cumplir. Usted camina en la voluntad de Dios. Y si no sabes cuál es la voluntad de Dios, ponte a leer tu Biblia. Se los dije y se los he dicho muchas veces, se los voy a repetir una vez más. La Biblia no es una bola de cristal para revelarte el futuro. ¿Me escuchaste? La Biblia no es una bola de cristal para decirte el futuro y luego le eches la culpa a Dios de los caminos que tú estás tomando. Curiosamente, los que preguntan a Dios de esa manera, siempre resulta, sí, me dijo que siempre están leyendo Génesis, curiosamente, ¿verdad? Nunca leen, fue y se ahorcó. Nunca Dios, escucha esto, nunca Dios se va a contradecir lo que ya dijo en la Biblia claramente como un principio con algo que tú crees que Dios está diciendo. Dios nunca se va a contradecir. Ese es el principio. Entonces, si tú estás leyendo la palabra de Dios y crees que Dios realmente te está diciendo algo, por favor, considéralo. No vaya a ser que sean los tacos de anoche que te tienen pensando así. Considera lo que está ahí delante de tus ojos con los principios bíblicos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si corresponde. Y luego ve y pide consejo. Oye, yo creo que así, me siento así, la palabra de Dios dice esto, ¿cómo ves? Evaluamos las circunstancias y todo. ¿Por qué? Porque yo quiero caminar en la voluntad de Dios y no fuera de ella. No fuera de ella. Jesús lo hizo, ¿verdad? Jesús lo hizo. Ahora lo hizo voluntariamente, voluntariamente. Es caminar en la voluntad de Dios, pero voluntariamente. No es una obediencia voluntaria. El Padre no obligó al Hijo a morir. Aunque era la voluntad del Padre que Jesús muriera en la cruz, la voluntad del Hijo de Dios fue hacer la voluntad de su Padre. No más, no menos. Y lo ves orando también como hombre, porque sabe lo que es morir en una cruz. Él los vio pasar muchas veces, gente cargando su cruz a morir en la cruz. Era la técnica favorita de los romanos para matar a alguien después de un juicio. Era común verlos, y ahí va otro, cargando su cruz. Y ahí van los chismosos, vamos a verlo morir. Lo había visto varias veces y él está en su condición de hombre orando y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿pero qué? Pero no se haga mi voluntad. Oye, es el Hijo de Dios. ¿No escuchaste? El Hijo de Dios, no se haga mi voluntad. ¿Qué tan difícil es eso? No se haga mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Si tu palabra dice algo, yo lo voy a hacer, me guste o no me guste. Pero es mejor que te guste hacerlo. Es difícil, claro, no estoy diciendo que es fácil.
Pero el Padre no obligó al Hijo a morir en la cruz. ¿Dónde dice eso? Hebreos 17. Entonces dije, dice, y es una profecía que está en el Salmo 40. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, hablando del Cristo que vendría. Vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Yo vengo, dice Jesús, para hacer la voluntad del Padre, morir en la cruz. Juan 10 lo dijo más claro todavía, el mismo Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, por eso estamos hablando de obediencia, este mandamiento recibí de mi Padre y yo voy con gusto y lo hago. Obediencia. Y no impulsos que se me ocurren a mí. Es una obediencia voluntaria, es una obediencia total. Nada tenemos que reclamar. Acabo de decir que era un esclavo. Un esclavo solo le queda obedecer. Es punto. No hay nada que, oye, pero mira, mejor si le hacemos de esta manera. No te están pidiendo tu opinión. Si la Biblia dice algo, usted lo hace. Pero es que yo creo que daría mejores resultados. No. Usted hace lo que dice la palabra de Dios. Es una obediencia total a Dios. La crucifixión es quizá la forma de ejecución más cruel, extremadamente dolorosa, te lo estoy diciendo como médico ahora, la más vergonzosa que haya existido. Porque te desnudaban enfrente de todos. Dime si eso no es vergonzoso. En la infinita sabiduría de Dios, la vida perfecta y la muerte en la cruz eran necesarias para salvarnos, para hacernos santos, para pagar por nuestros pecados. Y así sucedió. El Cordero de Dios, por eso se le llama así, el Cordero de Dios, debía derramar toda su sangre. Jesús dio toda su sangre por ti en obediencia a Dios. Y lo hizo voluntariamente. Ahora, no es que hizo una donación de sangre. No es que fue y le picaron, aunque la agujota está bien grande y duele de verdad, en serio, y te meten la aguja aquí, empieza a fluir la sangre. Es lo único que vas a sufrir. Para sacarle toda la sangre a Cristo Jesús fueron golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Y Él entregó su sangre, toda su sangre, en sacrificio por tus pecados, por mis pecados, para que se cumpliera, para que Él cumpliera su misión en esta vida. Y eso somos tú y yo. No estamos aquí para otra cosa. Estamos para cumplir la misión que Dios te encargó. No sabes cuál es, ni sé de lo que están hablando. Bienvenido a la Iglesia Bautista de San Luis Potosí. Porque entonces te vamos a enseñar cuál es la misión de Dios para nuestra vida. Para que tenga sentido tu vida, propósito tu vida familiar, tu vida de escuela, tu vida profesional, tu vida de empresario incluso. Tu vida de servidor de Dios tenga sentido. Esto es lo que da sentido a la vida. Todo lo demás es pérdida de tiempo. Puedes leer Eclesiastés, el cuate buscando ahí qué sería el sentido de la vida, hasta que llega al capítulo 12, ¿verdad? Y dice, no hombre, la vida es vana. Tuve riquezas, supe mucho, tuve todo lo que quise, mujeres, placeres, todo, dice el rey ahí. Y todo fue vano, fatigoso, es cansado. Y termina en el capítulo 12 diciendo, esto es la vida, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el todo en esta vida. Y yo lo sé porque Cristo vino a este mundo y me lo enseñó. Tenía que ser así en un madero.
Gálatas 3 y 14 dice, Cristo nos redimió, o sea, nos compró, nos redimió, nos sacó de ahí. Él pagó y nos sacó. Eso significa redimir. Yo pago por algo y me lo llevo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. ¿Cómo fue hecho por nosotros maldición Cristo? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara incluso a los que no son judíos, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Necesitas creer. Pedro lo dice de otra manera aquí, para que en Cristo, perdón, no le pasé aquí. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó, hablando de Jesús, el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron ustedes sanados. Y no está hablando de sanidad física, está hablando de una sanidad espiritual, porque todo esto pasó en el mundo espiritual. Él sí tenía las heridas, incluso resucitado, podías meter el dedo en las heridas. Está hablando de sanidad física, está hablando de sanidad espiritual. Caminar en la voluntad de Dios es lo que Cristo nos mostró con su encarnación, su nacimiento, las circunstancias de su vida, la obediencia a sus padres, la obediencia y el sometimiento a sus autoridades y a su Padre Celestial. Jesús dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad. Lo más rebelde, digamos, y ni fue tanto, fue contestarle a su mamá. Cuando María pierde al Hijo de Dios, ¿verdad? Me imagino a María, ay, perdí al Hijo de Dios, ¿dónde se quedó? Y va y lo busca, ¿verdad? El joven tiene 12 años, Jesús, lo encuentra ahí dando una cátedra de teología y le dice, mujer, es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Loco usted, órale, vámonos aquí, ¿verdad? Y dice que él, inmediatamente el siguiente versículo, dice, él fue y se sometió a sus padres. El Hijo de Dios, sometido a sus padres. Y creció en sabiduría, y el Hijo de Dios. Trabajando en la carpintería, órale, haz esta silla, te salió mal Jesús. Ay, perdón, aprendiendo Jesús la carpintería. ¿Te imaginas eso? Que Jesús podría decir, hágase una silla, salían todas perfectas. No, él ahí, sometido a su autoridad, págale los impuestos al César, dale a César lo que es del César, aunque yo sostengo su vida. Págale. Sometido. Pero nosotros nos hemos perdido, hermanos y amigos, todos aquí, en creernos la gran cosa. Caminar en la voluntad de Dios es lo que Cristo nos mostró una y otra vez. Déjame entonces terminar aquí. Lo que hemos visto aquí es que Dios se encarna y muere en lugar del hombre. El dador de vida perdió la suya. El inocente, el único inocente, murió en lugar del culpable. El juez tomó el lugar del acusado. El santo fue hecho maldición por nosotros. El rey de gloria fue despojado de sus vestiduras y muerto en una cruz, avergonzado. El Señor se convirtió en siervo. Eso es lo que nos está enseñando. Y esta Navidad debería traernos a nuestra mente, a nuestro corazón esto y entender lo que Dios hizo al venir a este mundo. Cuando el siervo de Dios, nosotros entendemos y aceptamos que tu misión en la vida, mi misión en la vida, nuestra misión en la vida, ha sido reducida a una sola cosa, la gloria de Dios. A partir de ahí, estaremos dispuestos entonces a entregar nuestra vida también por Él. Pero nuestro problema es que valoramos demasiado nuestra vida para nosotros mismos. El mundo sigue girando alrededor de nosotros. Ese ha sido siempre el problema. Es
El pecado más difícil de vencer, el orgullo. Creerte superior a los demás, humildemente. Ay, humildemente. Robándole la gloria a Dios. Qué terrible. Sin embargo, en el futuro, que está en Apocalipsis 12, del 10 al 11, vemos esta escena. Entonces dice Juan, ¿verdad? En la visión que está teniendo, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino a nuestro Dios. ¿A quién están glorificando? ¿A ti? Porque eres muy chido, muy wow, ¿verdad? No, es a Dios. Ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, hablando de todos los siervos de Dios que han dado su vida por él, ellos le han vencido. ¿Cómo le vencieron? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Así que esta mañana yo quiero invitarte a despojarte, ¿verdad? A despojarte de tus privilegios, renunciar a tus privilegios, adoptar una mentalidad de esclavo de Dios, de rendirte ante Él y de caminar y decidir voluntariamente caminar en los caminos de Dios. Amén. Ese es el mensaje y lo que Pablo, ¿verdad?, enseña a través de recordar lo que estaba pasando en el mundo espiritual cuando Cristo Jesús vino a este mundo esa Navidad. Y yo creo que todos aquí debemos humillarnos todavía aún más. Navidad es humildad. Amén.